administrativa, que es la forma característica del organismo ejecutivo de Guatemala, se encuentra integrado por el presidente de la República, que es el titular de la función administrativa. ¿Sí? Tengan presente ustedes que el titular de la función administrativa es el presidente de la República. Cuenta con otros órganos, el organismo ejecutivo, pero de ejecución, que van a ser los ministros de Estado que ejercen esa función para poder atender ciertas características que dentro de la administración pública, si bien es cierto, la función pública como tal va a estar concentrada en la figura principal, que es el presidente, no así la ejecución de la misma, porque necesita de ese elemento humano la administración pública para poder desarrollarse como tal y atender y luchar por ese bienestar común social, que es el que el Estado va a tener como prioridad para ir subsanando en su eventual desarrollo de cada gobierno a cargo de nuestro Estado como tal, ¿verdad? Entonces, el presidente va a ser el titular de esa función, pero se va a poder apoyar en sus ministros de Estado, viceministros y así sucesivamente en todas esas subyacentes herramientas para poder ir entrelazando el fin común y lograr el objetivo del Estado. La presidencia de la República es el órgano administrativo que ocupa la más alta cúspide dentro de la escala jerárquica de la administración centralizada guatemalteca. La máxima autoridad, reiteramos, es el presidente de la República. Acá es donde entramos ya con la regulación legal, ¿verdad? Tomando en cuenta nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 182 al 189. Tenemos acá, por favor, artículo 182. Presidente de la República. La presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. La función pública, si ustedes ven, acá la va determinando nuestra Constitución. Es el comandante general del ejército, representa a la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. Presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tiene vedado favorecer a partido político alguno. Artículo 183, funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación con todas las funciones y atribuciones respectivas, ejercer el mando de toda la fuerza pública, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que se estuviere facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes sin alterar su espíritu. Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso de en sus sesiones inmediatas. Presentar iniciativas de ley al Congreso de la República. Ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso, salvo los casos en que no sea necesaria la sanción del Ejecutivo de conformidad con la Constitución. Presentar anualmente al Congreso de la República, al iniciarse su periodo de sesiones, informe escrito de la situación general de la República
y de los negocios de su administración realizados durante el año anterior. Solo vamos a darle ingreso a unos compañeros. Ahí está. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Convocar al organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden. Coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo, mantener la integridad territorial y la dignidad de la nación, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución, recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el escuatum a los cónsules, administrar la hacienda pública con arreglo a la ley, exonerar de multas y cargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el orden administrativo, nombrar y remover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores y demás funcionarios que le corresponda conforme a la ley, conceder jubilaciones, pensiones y montepíos de conformidad con la ley, conceder condecoraciones a guatemaltecos y extranjeros, dentro de los 15 días siguientes de concluido, informar al Congreso de la República sobre el propósito de cualquier viaje que hubiere realizado fuera del territorio nacional y acerca de los resultados del mismo. Someter a cada 4 meses al Congreso de la República por medio del ministro respectivo un informe analítico de la ejecución presupuestaria para su conocimiento y control y todas las demás funciones que le asigne esta Constitución o la ley. Y aquí les pedimos a nosotros que tengan bien establecido del artículo 182 al 189 que va a ser vinculante con el cargo de presidente de la República. Ustedes pueden ver en artículo 184, por favor, de su Constitución, elección del presidente y vicepresidente de la República. Artículo 185, requisitos para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República, que podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años de edad. Artículo 186, prohibiciones para no optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Artículo 187, prohibición de la reelección, ¿verdad? La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo. Artículo 188, convocatoria de elecciones y toma de posesión. Artículo 189, falta temporal o absoluta del presidente de la República. Ahí este es importante para que tengamos nosotros presente que en caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuera absoluta, ¿verdad? El vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Ahí está el procedimiento para en casos de la falta temporal o absoluta del presidente de la República. De ahí tenemos nosotros ya el artículo 7 del decreto 114/97 del Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura del artículo 7 de la ley del organismo? Karin, por favor, se lo voy a agradecer bastante. Buenas noches, licenciado Alexander, mucho gusto. Artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo dice atribuciones del presidente y vicepresidente de la República. Además de las que atribuyen la Constitución Política y otras leyes, el presidente de la República debe velar
porque la administración pública se desarrolla en armonía con los principios que la orientan y porque el régimen jurídico administrativo del Estado propicie la eficiencia y la eficacia. A tales efectos, deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias. El vicepresidente de la República, además de las atribuciones que señala la Constitución Política, deberá coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente de la República. Gracias, licenciado. A usted, Cari, por el apoyo. Y les resalto al artículo 6 del decreto 114/97 que la autoridad superior del organismo ejecutivo establece este artículo. La autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos. En todos los casos en que de sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública, ¿sí? Entonces, acá artículo 6 es importante también que lo tengan ustedes presente, que es el que nos da el fundamento para que la autoridad superior del organismo ejecutivo, ya que nuestra Constitución así lo establece, el artículo lo desarrolla también el artículo 6 del decreto 114/97. ¿Bien? La doble función, el artículo 182 siempre de la Constitución. Ahí ustedes pueden ver esa doble función. Aquí lo tenemos. Vamos a ustedes en qué, apóyenme. Alguien. Doble función. ¿A qué se enfoca esa doble función? ¿Alguien? Sí, licenciado, buenas noches. Rocael, buenas noches. Ayúdeme. Sí, Doble mire, función, artículo 182 de la Constitución Política de la República. bueno, ahorita, perdón, tenemos que basarnos a ese artículo, entonces, a los 182, ¿verdad? Sí. Porque iba a dar una respuesta así, a grosso modo. Dígame. Así de que la doble función es porque el presidente es el jefe administrativo del Estado, ¿verdad? ¿Sí? Y como comandante también general del ejército. Exacto, Rocael, exacto, así es, le agradezco mucho y el sustento es el artículo 182 constitucional, ¿verdad? Esa doble función que se le concede a nuestro presidente de la República. Gracias, Rocael, le agradezco mucho. Acá tenemos ahora la presidencia de la República, atribuciones, ya le hemos dado lectura al artículo 183 de la Constitución Política de la República, los deberes que están en el artículo 154 de la Constitución. Veámoslos, ¿alguien tendrá artículo 154 ahí a la mano? De la Constitución, licenciado. Por favor, Kimberly, ¿sí? Dice artículo 154, función pública, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse ni prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Gracias, le agradezco bastante. Si ven ustedes acá, ese deber de sujeción a la ley, si bien es cierto, estamos reconociendo la figura presidenciable como la máxima autoridad administrativa, siempre todo funcionario público va a estar sujeto a la ley. Ellos, los funcionarios públicos, solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Por eso, a la hora de que se van desarrollando las funciones administrativas, es importante que tengamos claro nosotros que todo lo que se desee poder realizar, ejecutar y transformar en una realidad dentro de nuestra asociación, dentro de nuestra sociedad guatemalteca, debe de estar contemplado dentro de una normativa, ¿verdad? No es como en lo civil para toda la población, que vemos en lo civil que
todo ciudadano puede hacer lo que la ley no le prohíbe, ¿verdad? Acá, contrario censo con los funcionarios públicos, solo pueden hacer lo que la ley les permite, o sea, taxativamente debe estar contemplado y determinado en una norma, en un acuerdo, en una disposición administrativa. Es fundamental que se contemple esa su facultad para poder realizar todas las funciones, atribuciones o actividades que se establezcan específicamente. ¿Vieron? Entonces, es importante traer a colación el artículo 154 porque, como bien lo dijo nuestra compañera, está sujeto y jamás va a ser superior a la ley ningún funcionario público, ¿no? Ninguno. Todos van a estar sujetos a la ley. Y luego tenemos nuestros sistemas de sustitución, el artículo 184, 87, 88 y 89, siempre en nuestra Constitución en relación a la forma en que van a ir dándose las eventualidades y modificaciones o cambios en el ejercicio de esa figura presidencialista dentro de nuestro país, ¿verdad? Los requisitos, artículo 185, que ya lo tenemos ahí establecido, requisitos para ser presidente de la República. Ya vimos la edad, ¿verdad? Que no es una edad complicada, sino que lo contrario, está en un límite. Siento yo que puede que la personalidad no se le pueda dar mucha credibilidad a una persona de 40 años, pero nuestra Constitución a la hora y el espíritu es de esa esencia de la frescura que se debe de tener todavía para poder tener el discernimiento y el raciocinio necesario y en total prosperidad para poder tener a cargo semejante puesto como es el de la presidencia de la República, ¿verdad? Ustedes ven los requisitos para optar al cargo: guatemalteco de origen, ¿verdad? Ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Podríamos optar lo que la edad es la que marca la esencia, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad? Para poder optar al cargo. Luego tenemos que podemos analizar artículos 144 y 145 de la Constitución. Vamos a traerlos a colación a los mismos para que ustedes pues vayan teniendo. Aquí tenemos que la nacionalidad de origen, ¿verdad? Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves o aeronaves guatemaltecas y los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero, ¿verdad? En relación a los requisitos, pues, para optar al cargo. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele su nacionalidad y la nacionalidad de centroamericano, pues ya también ya tenemos aquí a referencia que se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que establezca en tratados o convenios centroamericanos. El requisito es eso, ¿verdad? Que no solo porque la persona esté va a poder, tiene que someterse a este trámite, a esta situación y ante la autoridad competente para manifestar su deseo de ser guatemalteco, ¿verdad, compañeros? Entonces, provisiones ya vimos en el artículo 186 y 187 de la Constitución. La no reelección, pues que ya lo tenemos establecido, pues que es determinante el actuar del ciudadano a la hora de pretender mantener el puesto. Y aquí tenemos pues la vicepresidencia de la República, que como bien ustedes pueden apreciar acá, es una figura especial del régimen presidencialista, es un funcionario de sustitución y suplencia del presidente como tal, ¿verdad?
Funciones, artículo 191 de la Constitución Política de la República y artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Tenemos aquí el artículo 191. Ya estamos con el vicepresidente de la República. Leamos el 190. El vicepresidente de la República ejercerá las funciones del presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución. Ya lo hemos visto que lo va a estar sustituyendo, ¿verdad? Será electo en la misma planilla con el presidente de la República en idéntica forma y para igual periodo. El vicepresidente deberá reunir las mismas calidades que el presidente de la República, gozará de iguales inmunidades y tiene en el orden jerárquico del Estado el grado inmediato inferior al de dicho funcionario. Funciones del vicepresidente. Artículo 191 de la Constitución. Son funciones del vicepresidente de la República participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto. Por designación del presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al mismo correspondan en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones. Coadyuvar con el presidente de la República en la dirección de la política general del gobierno. Participar conjuntamente con el presidente de la República en la formulación de la política exterior y de las relaciones internacionales, así como de desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior. Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente de la República, presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que establezcan las leyes, coordinar la labor de los ministros de Estado y ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. Aquí tenemos nosotros, nos vamos al artículo 7, siempre igual. El artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial nos va a dar las atribuciones del presidente y vicepresidente de la República. Ya la hemos dado la lectura al mismo con nuestra compañera. Entonces, responsabilidades, solo puede incurrir en responsabilidad cuando actúa el Consejo de Ministros. Ahí tenemos establecido. Y cuando temporal o definitivamente asuma como presidente. Ahí es donde él va a tener ese grado de responsabilidad netamente establecido. De lo contrario, él solo va a estar como un actor representando en la función, en el ejercicio de la misma, representando al presidente de la República, pero ya que él vaya a tener responsabilidad como tal, es en eso, cuando actúe en Consejo de Ministros y cuando, ya sea temporal o definitivamente, asume como presidente en funciones. Los sistemas de sustitución, ya lo hemos visto, artículo 84, 87, 88 y 89 de la Constitución. Requisitos, artículo 185, que es igual para el presidente y vicepresidente de la República. Las provisiones ya las hemos con antelación abordado para poder estar ejerciendo el cargo, y la no reelección, pues que también se le aplica en el artículo 187 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, es una figura especial del régimen presidencialista como tal, la figura del vicepresidente. Es un funcionario de sustitución y suplencia del presidente. Según el artículo 190 de nuestra Constitución, tiene en el orden jerárquico del Estado el grado inmediato inferior al presidente de la República. Sus funciones, artículo 191, por favor, y artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Sus responsabilidades, pues ya las hemos visto, cuando actúa en Consejo de Ministros y cuando actúa temporalmente o definitivo, asume como presidente. Sistemas de sustitución, requisitos, provisiones, no reelección, misma normativa que el presidente de la República le vamos a tener, eso atañado al vicepresidente. Acá, con estas dos figuras, ustedes pueden tener claro por el régimen y el sistema representativo que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Pues a veces dicen ustedes, no es necesario, ¿verdad? Porque no es
tan relevante o tan determinante sería el concepto establecido de la función del vicepresidente, pero la esencia, el espíritu, lo que se pretendía o se pretende mantener con la figura de vicepresidente de la República es eso, tener ese plan, esa figura especial que en el momento determinado va a tener una función de sustitución con suplencia del presidente de la República, porque no se puede dejar a la función pública en un impasse, en un qué hacer, ¿verdad? En qué probabilidad y de cómo de poder seguir desarrollando las funciones de la administración, porque como tal, la administración y el derecho administrativo no se puede ver suspendida, detenida, sino que es una materia que está en constante desarrollo. ¿Por qué? Porque es a diario las necesidades que dentro de una sociedad se presentan, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver ustedes, tener claro los artículos que sustentan las bases legales de la presidencia. Ahí les compartimos nuevamente la diapositiva para que puedan ustedes darle una lectura más profunda, más lenta, marcarlo, resaltar y irnos familiarizando con esos elementos que son necesarios, ¿verdad? Como en el nivel que ustedes ahorita ya tienen, expertos y peritos en la materia, en la Constitución y en las normas, de poder tener esa familiaridad y ese manejo de la normativa. Les refresco ahí esta diapositiva y ahora pues nos pasamos a la de el vicepresidente. Aquí está, para que la puedan tener allá a la mano, siempre y cuando ustedes ven requisitos, prohibiciones, la no reelección va atada hacia ambos en su momento, ¿verdad? No podemos tener un tema más separado como tal. Un poco apoyándonos con el licenciado Hugo Calderón, con un poquito de la esencia y el origen de la figura del presidente, tenemos que el presidencialismo en Guatemala se origina a raíz de la independencia y del surgimiento del presidencialismo en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se atribuye a una sola persona, el presidente de la República, la doble calidad de jefe de Estado y superior jerárquico de la administración pública. Debe irte tomando en cuenta que una cosa son los asuntos propios del Estado y una organización política e institucional, y otra la administración como una ciencia para la mejor prestación de los servicios públicos. Eso es muy importante acá. En nuestro sistema hay una unificación de estas dos funciones que se ejercen en todo el gobierno, la política y la administración. Es importante que tengamos esto acá, se los vamos a reiterar. Esa doble calidad de jefe de Estado y superior jerárquico. Tomarse en cuenta que una cosa son los asuntos propios del Estado, una organización política e institucional, y otra la administración como una ciencia para la mejor prestación de los servicios públicos. Eso les queríamos compartir acá, apoyándonos en el texto del licenciado Hugo Calderón en Derecho Administrativo 2, ¿verdad? Entonces, de mi parte es un gusto haberlos compartido con estas dos figuras que inician la escala jerárquica de la administración pública en nuestro estado. En la próxima sesión ya abordamos el Consejo de Ministros y ahí ya vamos a ver los ministros de Estado. Entonces, si hay alguna consulta, si no, pues los dejaría yo para que se preparen para su próxima sesión en el otro curso que tienen, ¿verdad, compañeros? Gracias, Byron. ¿Alguien? Glenda. Si no. Ok. Un gusto haberlos atendido, compañeros. Espero haya sido de su agrado. Gracias por la participación a quienes me apoyaron con la lectura de los articulados que trajimos. Dulce, dígame su consulta.
Permítame, voy a hacer la consulta rápidamente. Muy buenas en esta tardecita, se las van a disfrutar, pero la mala noticia es que solo una va a sonar. Así que ustedes me van a acercar al número de teléfono 2440-7563. Ahí podemos tomar llamadas. Gira a la derecha en 22 calle. Luego gira a la derecha en 20 avenida. Ahorita estoy haciendo la consulta. Karen, buenas noches, solo por lo de extemporáneo. Ahorita estoy consultando. Denme unos minutitos. César, feliz noche.